Esperen porque no veo. Bueno, entonces, vamos a empezar con lo que sería el trabajo práctico número 3. Destilación. Usualmente, esto se divide en 2 trabajos prácticos, ¿sí? Se divide en uno donde hacemos la presentación en lo que sería destilación simple y fraccionada, y un segundo TP que es destilación por arrastre por vapor. La destilación simple, la destilación fraccionada y la destilación por arrastre por vapor son 3 técnicas diferentes de titulación, pero que las 3 apuntan a lo mismo, y es a separar componentes de una mezcla por medio de un proceso donde hay una evaporación y luego una condensación. En los 3 casos, o sea, en cualquier clase de destilación, lo que nosotros estamos hablando es de un proceso en el cual ocurre una condensación, una evaporación y una posterior condensación para poder separar componentes, ¿sí? La destilación es un procedimiento que muchas veces se usa con el mismo sentido que una recristalización, que es purificar compuestos, ¿sí? Ahora, la destilación. ¿Ustedes alguna vez hicieron destilación? Hablando de tercer y cuarto año, ¿no? Bien, ¿y qué clase de destilación han hecho en taller de química? Imagino que me deben estar diciendo. Simple y fraccionada. ¿Mm? Hicieron también arrastre por vapor, me dicen también. Algunos solo hicieron simple y fraccionada. Bien. Bien. ¿Y cuántos se acuerdan de estos métodos? La respuesta es, los amo, me encantan. Pensemos en qué hacían, ¿sí? Como para poder empezar a recordar un poquito de estos métodos. ¿Sí? Y empecemos por la parte fácil, entre comillas, parte fácil. Empecemos por el método más simple, el aparato más sencillo, que es el de destilación simple. El aparato de destilación simple consta de un balón. Vamos a ver cómo dibujo, porque hoy no tengo el pizarrón para ir borrando, ¿no? Pero esencialmente yo tengo un balón. El balón se une a algo que se denomina cabezal de destilación. El cabezal de destilación tiene tres bocas, una que une al balón, una segunda que es una salida donde usualmente colocamos un termómetro, y una tercera que no está a 90 grados, sino que está levemente hacia abajo, que permite conectar a un refrigerante. Y finalmente la salida a un colector. El refrigerante es un doble tubo. Entonces vamos a empezar a analizar cada uno de estos
elementos de una destilación. Habíamos dicho que una destilación es un método de separación donde hay un proceso de evaporación o de ebullición, si lo queremos, y luego una condensación. O sea que estamos hablando que, en primer lugar, lo primero que ocurre es un pasaje de una fase líquida o sólida, ¿sí? Pero mayormente cuando estamos hablando de destilación simple, estamos hablando de un pasaje de una fase líquida que pasa a una fase gaseosa. Ese proceso, ¿cómo se llama este cambio de estado? ¿Se acuerdan? ¿Olis? ¿Los perdí? ¿Los perdí o los mato? O sea, ¿cómo se llama este cambio de estado, chicos? El cambio de estado, como cuestión general, se llama vaporización. ¿Sí? Porque pasamos de la fase líquida a la gaseosa. El detalle, ¿sí? Vamos a escribirlo aparte para no mezclarnos, ¿sí? Pero recordemos, porque esto es importante, la vaporización puede ocurrir por medio de dos fenómenos. Uno que sería la evaporación o el otro que es la ebullición. ¿Se acuerdan la diferencia entre que algo se evapore y algo ebullia? ¿Cuál es la diferencia entre algo que entra en ebullición y algo que se está evaporando? ¿Sí? Piensen en casa, ¿sí? Vamos, pequeños. No. A ver, la vaporización es un cambio de estado. Siempre. La evaporación puede hacerse sin necesidad de que el líquido entre en ebullición. Sí, esa es la diferencia. La evaporación es un fenómeno espontáneo. Siempre. ¿Qué significa? Que si yo tengo un vaso con agua, ¿sí? Y lo dejo en la mesa, va a haber moléculas que pasan del estado líquido al estado gaseoso. Por eso, si yo lo dejo 2 o 3 noches, lo que veo es que el nivel de agua en el vaso baja. ¿Sí? Este proceso ocurre sin que yo tenga necesidad de entregarle calor. ¿Sí? O sea, esto lo podemos ver en casa. ¿Sí? Si ustedes dejan un vaso de un día para el otro, ahora que es invierno va a ser bastante más lento que en verano, pero si ustedes dejan un vaso de un día para el otro, van a ver que el nivel del agua baja. ¿Sí? Y este fenómeno, que es un fenómeno espontáneo, que no necesito darle energía, es la evaporación. El agua se evapora. ¿Está? En cambio, la ebullición, ¿qué es? También es el pasaje de líquido a gas. Pero para que entre en ebullición, ¿qué tengo que hacer yo? Tengo que calentar. Muy bien. Para que entre en ebullición, es condición entregar energía, como para que el líquido llegue a la temperatura de cambio de estado. ¿Sí? Entonces, la ebullición
no es un fenómeno espontáneo, sino que ocurre en la temperatura de ebullición. ¿Sí? Entonces esa es la diferencia. El cambio de estado como cuestión general se llama vaporización. Ahora, la vaporización puede ocurrir por dos vías: vía evaporación o vía ebullición. En una destilación, ¿qué fenómeno vamos a estar usando? ¿La evaporación o la ebullición? La ebullición. Por lo tanto, a este gráfico, ¿qué le falta? Lo que le va a faltar es una fuente de calor. ¿Sí? Acá vamos a tener un trípode. Y lo que vamos a tener acá es un mechero. ¿Sí? Porque para que entre en ebullición, yo necesito calentar. ¿Sí? Entonces, la primera parte del fenómeno de destilación es el pasaje del estado líquido al estado gaseoso, mediada una ebullición. Entonces, analicemos los elementos de un sistema de destilación simple. Yo voy a tener un balón de destilación dentro del cual voy a tener el líquido, o sea, la solución a destilar. Este elemento se llama balón de destilación. El balón de destilación va a ir conectado a este elemento de tres bocas que se denomina cabezal de destilación. Y el cabezal es lo que vincula al balón con el termómetro, que va a medir la temperatura del sistema, y este elemento que se denomina refrigerante. Un refrigerante y en particular el que yo dibujé acá, que es el más sencillo, que se denomina refrigerante de Liebig, en definitiva es un doble tubo usualmente es de vidrio, que va a tener una entrada, ¿sí? Es un tubo de doble camisa, que va a tener en la camisa exterior una entrada del líquido refrigerante que va a estar acá, esta es la entrada, y una salida de líquido refrigerante, que va a estar acá. Entonces, el refrigerante va a tener un tubo interior por donde va a entrar ¿qué? El vapor en estado gaseoso. Y va a salir un líquido, por supuesto, en estado líquido. ¿Qué fenómeno está ocurriendo dentro del refrigerante? La condensación. Acá en el refrigerante es donde ocurre el segundo paso.
de estado gaseoso, pasamos a estado líquido, y esto se denomina, lo voy a poner acá, disculpen la desprolijidad, condensación. ¿Sí? Bien, quiero volver a este gráfico como para poder entender un poquito con detalle. Yo acá tengo una solución a destilar en estado líquido, la caliento, entra en ebullición. Si entra en ebullición, ¿qué es lo que viene por acá? Gases, vapores. El termómetro, ¿de qué mide la temperatura? ¿Del líquido o del gas? Del gas. ¿Sí? Y fíjense dónde tiene que estar midiendo. Tiene que estar midiendo justo a la entrada del refrigerante. Entonces, mide la temperatura del gas y el gas pasa por acá, ¿sí? Y entra al refrigerante, ¿sí? Y entra al tubo interior del refrigerante. ¿Y el gas cómo va a estar? ¿Frío o caliente? Va a estar caliente porque va a estar recibiendo una fuente de calor, ¿sí? Pero el refrigerante, ¿cómo va a estar? ¿Va a seguir estando caliente o va a estar frío? Va a estar frío porque está entrando el agua fría por acá. Entonces, dentro del refrigerante, esto que estaba como gas va a pasar al estado líquido. Y en esta porción de acá, esto se denomina colector. Y acá yo tengo el frasco donde voy a recoger el líquido. ¿Sí? Entonces, acá estamos de líquido, pasa al estado gaseoso. En el estado gaseoso pasa al estado líquido. Y finalmente nosotros recogemos el líquido. ¿Sí? Eso es lo que ocurre como forma general en todas las destilaciones. Lo que van a ir cambiando son los equipos que vayamos a usar. ¿Sí? ¿Preguntas hasta aquí, pequeños? ¿No? Bien. Entonces, empecemos a ver cómo funciona cada uno de estos elementos, ¿sí? Y vamos a empezar a adentrarnos en lo que es destilación simple y fraccionada. En primer lugar tenemos el balón de destilación. Los balones los hay de muchos tipos, pero básicamente el balón que solemos usar nosotros es un balón de base redonda. ¿Por qué se usa de base redonda? Para que el calentamiento sea parejo, ¿sí? Existen los balones de base plana. Los balones de base plana no reciben el calor en forma pareja, ¿sí? Los balones de base plana son de este estilo. Entonces el calor va solamente a la parte plana. Cuando tenemos un balón de forma redonda, el calor puede llegar de forma más uniforme. Mientras más uniforme sea el calentamiento, mejor va a ser el rendimiento de la destilación, ¿sí? Por eso, el balón de destilación preferentemente es de base redonda. Dentro del balón de destilación se va a colocar, por un lado, la solución a destilar, y también se va a colocar algo que se llama plato poroso,
Alternativamente al plato poroso se pueden usar unos anillos de vidrio, unas perlas de vidrio, no importa qué. Pero el plato poroso en sí, que puede ser plato poroso o anillos o perlas de vidrio, tiene un objetivo particular y es controlar la ebullición. ¿Qué significa controlar la ebullición? Piensen que yo estoy entregando calor en todo el balón. La ebullición, de la misma forma que ocurre cuando estamos calentando agua en casa, la ebullición puede ocurrir en todos los puntos del sistema. Cuando yo tengo una olla que entra en ebullición, ¿qué es lo que pasa con la tapa? En la cocina, chicos, ¿qué pasa con la tapa? La tapa se mueve. Bien. ¿Y por qué la tapa se mueve? ¿Qué es lo que está pasando adentro de esa olla? Que la tapa se mueve. Aumenta la presión, exactamente. Entonces, la tapa se mueve para liberar la presión. Si la tapa no se mueve para liberar la presión, eso podría salir volando, ¿sí? Si el sistema fuera un sistema cerrado, es relativamente peligroso porque se acumula presión y si se acumula mucha presión, ¿qué es lo que pasa? Vamos a, más que disparar, se va a explotar, ¿sí? Y no queremos que ocurra ninguna explosión. Piensen, acá el sistema está como bastante cerrado, ¿no? Porque piensen que acá hay un tapón por donde yo pongo el termómetro, de acá pasa acá está cerrado, esto va para abajo. Entonces, si yo no controlo la ebullición, de alguna manera, si la ebullición es demasiado brusca, es peligroso. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Controlar la ebullición. Para poder controlar la ebullición, yo lo que hago es poner un punto en el cual la ebullición vaya a ocurrir. O sea, un plato poroso, un anillo, una perla de vidrio, ¿sí? Yo más, ahora apenas terminamos las clases, les voy a mandar unos links y unos videos para que ustedes vean que al colocar esta clase de elementos, la ebullición, o sea, esa parte violenta de este cambio de estado va a ocurrir estrictamente donde esté este elemento. Es un elemento de seguridad y es extremadamente importante. ¿Sí? Bien, ¿preguntas hasta acá? ¿No? Bien. Vamos entonces a pasar al siguiente elemento en la destilación, que es el cabezal de destilación. El cabezal de destilación se llama así porque lo que hace es unir los dos procesos, ¿sí? Piensen que nosotros tenemos dos procesos que están ocurriendo para destilar. La técnica de destilación implica que primero hay un pasaje de estado líquido a gaseoso y luego un pasaje de gaseoso a líquido, ¿sí? El pasaje de estado líquido a gaseoso ocurre en el balón. El pasaje de estado gaseoso a líquido ocurre en el refrigerante. En el medio, algo los tiene que unir. Ese algo es el cabezal de destilación.
Cabezal de destilación es sencillamente una pieza de vidrio de este estilo. Usualmente esto se mete dentro del balón. Acá va el balón. Este es el macho. Acá va el refrigerante. Y acá, esa tercer boca se puede usar de distintas maneras. A veces se anula, a veces se pone un termómetro. No siempre, porque no siempre es necesario medir la temperatura, ¿sí? Pero en definitiva, el cabezal de destilación es lo que permite a la destilación ocurrir, porque es lo que me está uniendo el proceso de vaporización con el proceso de condensación, ¿sí? En destilación simple y fraccionada, usualmente nos interesa medir las temperaturas, entonces en ese caso se coloca un termómetro y es en esta zona de acá. Ahí, esa es la zona de medición de temperaturas. ¿Y por qué es en esa zona en particular? Porque a mí lo que me interesa es saber con qué temperatura entra el gas al refrigerante. Entonces, es la forma de medir. Si yo lo tengo más abajo, voy a estar más cerca de la fuente de calor, con lo cual va a estar más caliente. Si yo lo pongo muy contra acá, voy a estar demasiado cerca de la zona donde tengo líquido refrigerante. Entonces, la forma de medir temperaturas es colocando el termómetro en ese espacio. O sea, el bulbo del termómetro tiene que estar ubicado en esta zona. ¿Sí? Si lo pongo más abajo, posiblemente esté más frío. Si lo pongo más caliente. Si lo pongo más arriba, posiblemente esté más frío. Es este el espacio para medir temperaturas. ¿Sí? Entonces ahí no es que solamente tengo que tener el termómetro, sino que ahí en particular tiene que ir el bulbo del termómetro. ¿Sí? Bien, el cabezal de destilación, luego, ¿a qué conecta? Al refrigerante. ¿Sí? Entonces vamos a ir al refrigerante. Los refrigerantes pueden ser de distintos tipos. Yo, a efectos de mi inutilidad gráfica, voy nada más a graficar este, que es el más fácil de graficar y que de hecho es el que nosotros solemos usar en el laboratorio. Este refrigerante, el modelo, siempre el modelo, acuérdense que es el señor que lo diseñó, el modelo, este es el modelo de Liebig. El refrigerante de Liebig es esto, ¿sí? Son dos tubos concéntricos, un tubo interior, que es por donde pasa el gas o vapor, y que por acá pasa al estado líquido, porque en el medio ocurre la condensación. Pero existen otros modelos de refrigerante, por ejemplo, que el tubo interno, en lugar de ser un tubo, sean como si fueran bolas, el refrigerante de bolas, que es algo de este estilo. Esto es versión libre, ¿eh? Versión libre, yo que no sé dibujar. ¿Sí? Esta es una opción.
De vuelta también, esta es la entrada y esta es la salida del líquido refrigerante. Esta es la entrada, esta es la salida. Y después hay otros modelos que en lugar de ser así, adentro tienen como si fuera una espiral, ¿no? O sea, hay de diferentes estilos, pero el principio siempre es el mismo y es una parte interior donde ocurre la condensación y una parte exterior por donde pasa un líquido refrigerante. El líquido refrigerante que se suele usar es agua, agua corriente, ¿sí? El líquido refrigerante. Es agua corriente. El que solemos usar. Ahora, ¿por qué tiene que ir en dirección opuesta a la dirección de la condensación? ¿Por qué se les ocurre que tiene que ser esa dirección y no otra? ¿Ideas? ¿Algo? Díganme. ¿Siguen ahí? ¿O los perdí? ¿Por qué el líquido refrigerante va en sentido opuesto? ¿Sí? Porque fíjense que corre para allá el líquido refrigerante. La condensación ocurre para allá. ¿Por qué ocurren en sentidos opuestos? Pensémoslo al revés, démoslo vuelta. ¿Sí? ¿El gas cómo entra? ¿Frío o caliente? Caliente. Y para que condense, ¿cómo queremos que salga de este otro lado? Frío. Bien. Pensemos que el líquido entre por acá. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa si el líquido entra por acá? Inmediatamente, piensen que las temperaturas tienden a igualarse, ¿no? Entonces, si el agua refrigerante entra por acá, el agua se va a ir calentando para allá. ¿Y yo qué es lo que quiero? Que el gas se caliente para allá o se enfríe para allá. Yo quiero que se enfríe, ¿sí? Entonces, si el frío, la parte más fría está acá, ¿sí? Esta es la parte más fría, yo garantizo que la condensación ocurra, ¿sí? Si al revés el agua entra por acá, esta sería la parte más fría y esta sería la parte más caliente. Entonces no podría garantizar la condensación. Yo necesito que el agua, que la zona más fría del refrigerante esté al final, porque quiero garantizar la condensación del líquido. ¿Sí? Entonces, el enfriamiento del gas es mejor cuando el refrigerante se encuentra en contracorriente, porque esta va a ser la zona más caliente y esta va a ser la zona más fría.
¿Preguntas de esto? ¿Se entiende bien por qué tiene que ser a contracorriente? Ahora yo les pregunto, ¿tiene que entrar mucha agua por acá, mucho caudal de agua? ¿O con que entre un poquito es suficiente? ¿Qué se imaginan ustedes? ¿Mucho o poco caudal de agua? Si entra mucha agua, y lo voy a dibujar acá de vuelta. Si entra muy fuerte el agua, ¿qué es lo que pasa el agua acá? Empieza como a hacer remolinos, ¿no? ¿Se acuerdan cómo se llamaba este régimen en procesos? ¿Sí? Si entra mucho, acá adentro el agua hace turbulencias. Está en régimen turbulento. Y si entra mucho, ¿yo puedo garantizar que realmente el agua siga este camino si hace turbulencias? ¿O se me van a generar remolinos acá adentro y no voy a poder saber para dónde va? Fíjense al revés. Si en lugar de hacer entrar mucho, hago entrar menos. Si yo hago entrar poca agua, relativamente poca agua, voy a garantizar que el agua siga este camino. ¿Y cómo lo voy a garantizar? Régimen laminar. Con un régimen laminar, o sea, con poca agua, yo garantizo que el agua siga un camino. Cuando yo tengo un régimen turbulento, yo no puedo garantizar que el agua que entre sea la que salga. ¿Y yo qué es lo que necesito? Que el agua siga un camino para que esta sea la zona más fría y esta sea la zona más caliente. Si entra demasiada agua de golpe, más allá de que ustedes hicieron destilación y saben que se les puede zafar una manguera y pueden terminar bañados, si entra demasiada agua de golpe, yo no puedo garantizar que se siga este camino, porque lo más probable es que pase esto y el agua se quede arremolinada acá adentro. Y yo lo que necesito es que el agua salga. ¿Sí? Tema de TP de procesos. Yo sé que lo tienen que haber visto. Entonces, yo no necesito un caudal de agua gigantesco. Ya bastante desperdicio de agua potable hacemos haciendo una destilación, ¿sí? Que entre mucho caudal del líquido refrigerante no garantiza una mejor condensación, todo lo contrario. Lo que yo necesito es que entre poca agua para poder garantizar este flujo a contracorriente respecto de la condensación.
preguntas de esto, niños? ¿Se acuerdan de turbulento, laminar, Bernoulli y todas esas cosas lindas que se ven en procesos? Al menos de nombre, ¿se acuerdan del señor Bernoulli? Bernoulli, ¿cómo se escribiría? Al menos de nombre. Bueno, esta es una prueba. Esta es una prueba de que los conceptos se reutilizan en el sentido de que muchas de las cosas que se ven en cuarto, nosotros en quinto las necesitamos. Entonces, a veces, cuando los conceptos de cuarto nos quedaron ahí medio temblequeando, hay cosas en quinto que no llegamos a entender. No es necesario acordarnos de todo. Lo que tenemos es que no olvidarnos del fundamento. ¿Mm? A mí no me interesa que se sepan la ecuación de Bernoulli, es completamente irrelevante. Pero el hecho de poder distinguir entre lo que es un régimen laminar y un régimen turbulento puede llegar a ser relevante en ciertas situaciones. Hasta acá, nosotros hicimos un repaso por lo que es el balón, el cabezal y el refrigerante. Estos son los tres elementos para una destilación simple. ¿Cuál era la diferencia entre la simple y la fraccionada? A ver si alguno se acuerda. ¿Se acuerdan? ¿Sí? ¿No? Tal vez, quizás. A la fraccionada se le agregaba una columna de fraccionamiento. Entonces estos cuatro elementos son los que distinguen a la destilación fraccionada. ¿Mm? El detalle es dónde va la columna, ¿no? ¿Dónde se imaginan que va? ¿O dónde recuerdan que va la columna? Así hacemos el gráfico. Entre el balón, muy bien, entre el balón y el cabezal, ¿sí? Porque el cabezal siempre va a estar uniendo al refrigerante. Entonces, ¿cómo sería esto? Yo siempre que empiezo a graficar de algún extremo porque me es más fácil. Tengo la gata que se está queriendo acomodar acá al lado mío y está así como que no sabe qué hacer. Bien, el mechero no está en el balón no está en el aire, nada más le pifié ahí en el dibujo. En la simple también tengo que usar termómetro, no solo en la fraccionada.
Bien, entonces, ¿cómo es esto? Siempre, bueno, vamos a tener una fuente de calor, vamos a tener el balón. Dentro del balón vamos a tener la columna de fraccionamiento. Tenemos cabezal, tenemos termómetro, tenemos refrigerante y colector. El colector en sí es un tubo nada más, ¿sí? Porque los refrigerantes terminan ahí. Entonces, para que sea más fácil direccionar la colecta del líquido, es que se usa esto, que es un tubo acodado nada más. Bien, el detalle es cómo es una columna de fraccionamiento, que ahí es donde está la clave de todo esto. Columna de fraccionamiento. La columna de fraccionamiento es algo de este estilo, ¿sí? Permitiéndome las licencias poéticas de yo dibujando acá. Por acá viene el gas desde el balón. Y por acá también sigue saliendo gas, ¿eh? Acá no ocurre ninguna condensación. El detalle está en lo que tiene adentro. Que ustedes me van a permitir las licencias gráficas. Yo tengo acá el balón. De líquido pasa a gas. El gas entra en la columna, ¿sí? Supongamos que yo acá tengo una solución de dos componentes, componente 1 y componente 2, ¿sí? El componente 1 tiene un punto de ebullición de 100 grados centígrados, el componente 2 tiene un punto de ebullición de 50 grados centígrados. ¿Cuál es el más volátil entre estos dos? ¿El 1 o el 2? El 2. Este es el más volátil. Bien. Ahora, cuando esta mezcla entra en ebullición, yo acá adentro, en este gas, ¿qué tengo? ¿Tengo uno? ¿Tengo dos? ¿Tengo los dos? Idealmente, yo tendría el 2, pero la realidad es que yo no puedo acá en el líquido, piensen que acá está la fuente de calor, yo no le puedo decir al líquido, che, 1, quédate ahí adentro, no salgas, mira que necesito que primero salga todo el componente más volátil. No, eso no lo puedo controlar dentro del balón. Lo que sí puedo es favorecer la separación aumentando la cantidad de ciclos de condensación-evaporación. ¿Qué significa esto? Pensemos en la destilación simple. La destilación simple yo tengo de líquido pasa a gas, es un ciclo de vaporización, y el gas de gas pasa a... ¿Dónde está? Lo perdí, acá. Bien, tengo de líquido pasa a gas y de gas pasa a líquido. ¿Cuántos ciclos hay? Hay un ciclo completo de destilación, ¿sí? Porque piensen que un ciclo de destilación son los dos pasos. De líquido pasa a gas, de gas pasa a líquido. Esto es un ciclo. ¿Sí? ¿Se entiende? Un ciclo tiene los dos pasos. ¿Sí?
Porque para que efectivamente se dé la destilación, necesito que ocurran los dos procesos. ¿Está? ¿Hasta ahí me siguieron? ¿Sí? Bien. ¿Qué es lo que hace la columna de fraccionamiento? Esencialmente empieza a jugar con el número de ciclos. ¿Sí? Entonces, yo tengo el gas, que el gas va a tener, en alguna proporción que no la puedo conocer, va a tener 1 y 2, y va a llegar acá y se va a chocar con ese primer obstáculo. ¿Sí? Y este primer obstáculo, ¿está recibiendo la fuente de calor de acá? No, al menos en forma directa. O sea, la columna de fraccionamiento no está siendo calentada por este mechero. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá cuando choque? El gas va a chocar con este obstáculo frío. ¿Qué va a pasar? Se va a condensar el gas, va a chocar acá, acá va a condensar y va a volver al balón. ¿Sí? Y se va a seguir condensando y va a volver a pasar al estado gaseoso. ¿Sí? Ahora con más energía, como para poder llegar al segundo obstáculo. Pero ¿qué es lo que va a pasar? Va a chocar con el segundo obstáculo y ¿qué va a pasar? Va a volver a condensar y va a volver a caer ahí. Por cada vez que la fase gaseosa choca, condensa y vuelve, ocurre un ciclo de destilación. Entonces, la columna de fraccionamiento lo que hace es aumentar la cantidad de ciclos de destilación. Aumenta el número de ciclos, vaporización, condensación. Entonces, lo que nos pasaba acá, que yo tenía líquido y gas, tanto 1 y 2, que pasaban juntos para acá y pasaban de gas a líquido juntos también, acá ya no va a ocurrir. ¿Por qué? Yo tengo dos componentes, uno que es más volátil que el otro. ¿Cuál va a necesitar menos calor para poder salir de la columna? ¿El más volátil o el menos volátil? El más volátil va a tener mayor facilidad para poder atravesar todos estos obstáculos y salir de la columna. El fundamento de una destilación fraccionada es que estos obstáculos lo que hacen es dificultar el pasaje hacia el cabezal. En el cabezal no ocurre ninguna separación. O sea, el cabezal es un pasaje, una unión. ¿Dónde está ocurriendo la separación? En la columna. ¿Y por qué ocurre en la columna? Porque la columna, en definitiva, es un tubo largo que tiene obstáculos. Y voy a tener, en esta solución, en este ejemplo que estamos trabajando, voy a tener dos componentes, uno que es mucho más volátil que el otro.
ese componente más volátil va a ser el que más fácil atraviese esto. ¿Y por qué va a ser el que más fácil atraviese esto? Porque es el que necesita menor temperatura para permanecer en estado gaseoso. Entonces, una columna de fraccionamiento lo que hace es multiplicar la cantidad de veces que hacemos una destilación simple. Por eso es que muchas veces se dice que una destilación fraccionada son muchas destilaciones simples en forma sucesiva. Preguntas aquí, niños. Yo no estoy pudiendo leer el chat, así que no sé si ustedes me están hablando o no. Denme un segundo. A ver, ahí está. Bien, ahí estoy pudiendo leer el chat. Ahí está. Bien. Bien. No se preocupen por esto. Esto es la primera aproximación que estamos haciendo a este tema. Lo vamos a seguir trabajando, ¿sí? Pero lo vamos a seguir trabajando después de las vacaciones, ¿sí? Esta primera aproximación es más que nada para empezar a familiarizarnos con una serie de términos que tienen que ver con qué es un ciclo de destilación, cómo se llaman los cambios de estado, cómo se llaman las partes de los equipos. Es súper importante eso, que nos empecemos a familiarizar, porque lo vamos a estar trabajando mucho y duro después de las vacaciones. ¿Sí? Por ahora, frenamos acá. ¿Sí? La última clase de destilación la vamos a ver el mes que viene.